Se está hablando de la huelga de alquileres, de dejar de pagar el alquiler. ¿Tú qué opinas de esto? Me parece que es una medida que me generaba dudas hasta que he visto lo nerviosa que se ha puesto la gente que puede ser afectada, ¿no? Las grandes compañías, sobre todo de seguros, de alquiler y demás, que se pueden ver afectadas por esto. Me parece que es un buen indicador, lamentablemente para ellos, que se pongan así de nerviosos, porque por una vez vemos que se preocupan por la acción colectiva y por lo que pueda llegar a hacer la gente, que tiene mucho más poder del que seguramente cree. Me parece que es una medida un tanto extrema, pero que a veces en situaciones así hay que tomar medidas así. Bienvenidos todos al canal, esto es Un Cero a la Izquierda, vuestro canal de actualidad, política y cine. Hoy hemos venido a la manifestación de la vivienda para hacer unas cuantas preguntas. ¡Vamos allá! ¿Por qué has venido? Hombre, he venido para reivindicar que a ver si arreglamos la tremenda situación que hay ahora con la problemática de los pisos, la especulación, los fondos buitre, etcétera, etcétera. Y quería preguntarte, ¿de quién crees que es más responsabilidad en Madrid? ¿Del gobierno central o de la Comunidad de Madrid? Bueno, la responsabilidad habrá que repartirla, pero en principio los primeros responsables es la comunidad y a continuación el gobierno central, por ese orden. Vale, y mi pregunta es, ¿qué soluciones propones? ¿Se te ocurre algo para mejorarlo? Bueno, indudablemente ponerse de acuerdo y luchar fundamentalmente contra la especulación. La clásica solución sería crear viviendas sociales. Y la última pregunta, se está hablando de la huelga de alquileres, que es dejar de pagar el alquiler toda la gente. ¿Estás de acuerdo con esta medida? A ver, la medida que están planteando, que no es dejar de pagar todo el alquiler, sino pagar solamente lo que se considere justo, eso me parece bastante acertado. Dejar de pagar el alquiler de golpe sería demasiado radical. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué pedimos? Estamos pidiendo el derecho que todo ciudadano español, por el hecho de ser español, a tener una vivienda digna, sin que tenga que suponer para eso renunciar al más del 60% de su salario para poder alquilar una vivienda. Algo tan elemental como un derecho humano, que es vivir bajo un techo, con todos los derechos como cualquier otro ciudadano. Por eso estoy aquí y estamos todos aquí. Y quería preguntarte, en tu opinión, ¿de quién es más responsabilidad la situación que tenemos en Madrid? Que Madrid es una de las zonas que peor está con la vivienda. ¿Crees que es más del gobierno central o crees que es más de la Comunidad de Madrid? Pues en este caso hay la política del gobierno central, que tenía que ser mucho más beligerante respecto al tema, y evidentemente sabrás tú que las comunidades autónomas tienen transferidas una serie de competencias, entre ellas la de la vivienda. Sí. Y el hecho de que en este país tenemos la triste realidad que la que fue alcaldesa, la mujer de Aznar, decidió vender pisos de protección oficial a fondos buitre y echar esos fondos buitres a los inquilinos que había en eso. Luego, por lo tanto, la responsabilidad yo creo que está bastante clara, ¿no? La derecha quiere gente sumisa y que tenga que dedicar casi todo su salario a vivir dignamente. Por eso estamos aquí. Y quería preguntarte, ¿qué medidas propones tú? ¿Qué se te ocurre que puede mejorar la situación? Bueno, para empezar, hay grandes cantidades de terreno público en estos momentos, estoy pensando en la zona de campamento y demás, que debía intervenir la administración central. La administración autonómica no lo va a hacer porque son terrenos del Estado, y debía construirse vivienda pública asequible a los ciudadanos. Vivienda pública asequible. Y no estoy inventando nada, eso ya se hace en Noruega, se hace en Suecia, se hace en Alemania, en otros países. Es decir, no estamos discutiendo la pólvora ni descubriendo el mar Mediterráneo. Estamos hablando de medidas sensatas y normales que se pueden aplicar sin que sea la revolución bolivariana, comunista, no sé qué, ¿sabes? O sea, viviendas normales y corrientes para la gente que necesita esa vivienda. Entonces te tengo que preguntar por una medida que se está hablando ahora, que es la huelga de alquileres, dejar de pagar el alquiler. ¿Estás de acuerdo o te parece excesivo? No, a mí me parece que son los que están viviendo de alquiler. Yo soy un propietario de una vivienda, o sea, pero una sola vivienda, pero son los que están sufriendo esta situación los que deben tomar las medidas que crean oportunas, y yo estaré con ellos siempre, porque tienen derecho constitucional a vivir en un techo decente. ¿Por qué has venido?
Pues la verdad porque estoy harta ya de que se lleven una parte tan grande de nuestro sueldo, de que no podamos acceder a vivienda propia. Vaya, yo creo que no voy a poder acceder a una vivienda propia prácticamente nunca, al menos aquí en Madrid. Y es que nos están echando de la ciudad, así que bueno, ya está bien, ¿no? Que dejen de beneficiarse solo unos pocos. Y quería preguntarte, para ti, ¿quién es más responsable en Madrid? ¿El Gobierno central o la Comunidad de Madrid? Obviamente la Comunidad de Madrid, o sea, el Gobierno central está empezando a poner medidas, es verdad que no todas las que hacen falta, pero están empezando ya a poner medidas como las zonas tensionadas y tal, y es la Comunidad de Madrid la que no las está aplicando, porque al final es su responsabilidad, ¿no? Es a nivel autonómico. Y quería preguntarte, ¿tú qué medidas propondrías para mejorar la situación? Pues aparte de aplicar las zonas tensionadas ya y limitar los precios turísticos, también limitaría el precio tanto de los alquileres como de venta. Y luego pondría medidas que faciliten el acceso a las personas jóvenes a comprar una primera vivienda, que al final es un derecho, ¿no? Y ya la última pregunta, porque no las mencionan en tus medidas. Ahora se está hablando de la huelga de alquileres, dejar de pagar el alquiler. ¿Te parece excesivo o estás de acuerdo con esta medida? A ver, la verdad es que estoy de acuerdo porque estoy harta, pero claramente es algo que te pone también en mucho riesgo, ¿no? O sea, yo no lo haría por las consecuencias legales que tiene. ¿Por qué has venido? Porque me afecta, tengo un alquiler y no llego a fin de mes con el alquiler. Vale, y quería preguntarte, ¿de quién crees que es más responsabilidad esta situación en Madrid? ¿Del Gobierno central o de la Comunidad de Madrid? Bueno, entiendo que de todos, o sea, me refiero a que están todos involucrados y tienen que poner todos de su parte para mejorar Y quiero preguntarte, ¿qué soluciones se te ocurren a ti que se podrían aplicar para mejorar la situación? ¿Tienes alguna? Que pongan un tope de alquiler en la vivienda, me parece, en Madrid, sobre todo que es una zona muy tensada, me parecería importante. ¿Y alguna más o con eso crees que sería suficiente? Bueno, pues más ayudas de alquiler. Yo, por ejemplo, he recibido alguna ayuda de alquiler joven, pero que haya más, y a más gente, que llegue a más gente y más dinero. Vale, y la última pregunta. Una medida que se está hablando ahora es dejar de pagar el alquiler, la huelga de alquileres. ¿Te parece excesivo o estás de acuerdo? Me parece que si todos nos juntamos y lo hacemos, pues sería un buen punto, la verdad. Sí, sí. ¿Por qué has venido? Pues vengo por cómo están los alquileres, porque cada vez es más difícil afrontar un alquiler en Madrid. Los precios están subiendo a un nivel que no se corresponde con los salarios ni mucho menos, y que estamos al final la gran mayoría de nuestros sueldos son en la vivienda y es imposible cómo sobrevivir en estas condiciones. Y quería preguntarte, ¿de quién crees que es más responsabilidad, del Gobierno central o de la Comunidad de Madrid? Bueno, en especial de la Comunidad de Madrid, creo que las pocas políticas públicas que se están haciendo desde el gobierno, además las intenta como boicotear. Entonces, bueno, creo que es una culpa mutua. El gobierno estatal también está dando como bonos de vivienda, que al final se siguen yendo a los caseros y no se ataja todo el problema que hay desde su raíz, que al final es pues regular los alquileres de una manera que sea controlable para todos. Pues justo esa era la siguiente pregunta. ¿Qué soluciones propones tú? ¿Qué harías? Bueno, yo creo que hay que regular en base a ingresos, poner unos límites a los alquileres en muchas zonas, controlar también el problema del alquiler turístico, y sobre todo controlar mucho los alquileres en las zonas más tensionadas, sobre todo en Madrid Central y muchos otros sitios, como que al final mucha gente que vive toda la vida ha estado viviendo en el mismo barrio se tiene que ir de esos barrios por la gentrificación y por cómo se están subiendo todos los precios. Y la última pregunta, se está hablando de la huelga de alquileres, dejar de pagar el alquiler. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Estás a favor o en contra? Estoy a favor, sí. Bueno, es una herramienta más, ¿no? Y es una herramienta para hacer presión, que al final es lo que tenemos que intentar conseguir también, ¿no? Una manera de parar este problema de una manera radical quizás, pero sí, creo que es una buena medida. ¿De tú por qué has venido? Pues he venido porque la vivienda, el alquiler está muy caro y hay precios prohibitivos para vivir en Madrid y nos están abocando a irnos fuera porque aquí no podemos pagar los alquileres. Y te quería preguntar, se lo estoy preguntando a todo el mundo, ¿de quién crees que es responsabilidad? ¿Más del Gobierno central o de la Comunidad de Madrid?
Pues en este caso en Madrid desde la comunidad, pero bueno, siempre se puede hacer un poco más desde el gobierno, pero en este caso la Comunidad de Madrid está claro que no tiene ningún tipo de voluntad para afrontar este problema, porque básicamente tendrían que hacer frente a los rentistas y son sus aliados, entonces está claro que la Comunidad de Madrid en este caso tiene la mayor parte de responsabilidad. Y te quería preguntar, ¿tú qué soluciones propondrías? ¿Tienes alguna? Pues en primer lugar, limitar los pisos que puedan tener los grandes propietarios, hacer frente pues a los grandes tenedores que especulan con la vivienda, eso ya de entrada, y pues también limitar el precio de los alquileres, que no se pueda superar un límite determinado. Yo creo que sobre todo esas dos medidas. Y hay una que se está hablando que es la huelga de alquileres, dejar de pagar el alquiler. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Sí, estoy de acuerdo, creo que eso sería una medida como muy interesante. No sé exactamente cómo se concretaría, pero vamos, sí, creo que es algo que puede poner el problema sobre la mesa, que se visibilice, y es una medida que yo creo que podría estar muy bien. ¿Por qué estás aquí? Pues a ver, estamos aquí para intentar que se acabe de una vez la imposibilidad de tener un alquiler digno, la imposibilidad de poder comprarte una casa. Hace 40, 50 años en este país, con un 10, 15, 20% de tu salario, de un salario normal, de un profesor o de un trabajador, podías tener un alquiler, podías acceder a comprarte una vivienda. Hoy es prácticamente imposible para la gente joven y para la gente no tan joven pagarse el alquiler. De hecho, tienes gente de 40 años, de 50 años, que no pueden tener una casa sola, a pesar de que llevan 30 años trabajando, que tienen que compartir habitación. Los jóvenes hoy en día tienen prácticamente imposible comprarse algo o incluso alquilar. Con predios de 1.000 euros y salario de 1.300, ya me dirás cómo puedes alquilar una casa o las habitaciones a 500, 600 euros. De hecho, es gracioso, ¿no? Porque hablan mucho de la Constitución, la Constitución. Según la Constitución, tenemos derecho a educación, a sanidad, a vivienda. ¿Y qué aplican? Aplican el 155, eso sí, eso se cumple a rajatabla, aplican otras cosas, pero la sanidad, la educación y la vivienda, eso es papel mojado. Vale, pues aprovecho para preguntarte, ¿quién crees que tiene más responsabilidad, el Gobierno central, o en el caso de Madrid, o la Comunidad de Madrid? Pues a ver, realmente los dos. Porque el Gobierno central tiene un montón de dinero y un montón de herramientas, podría hacer un montón de cosas. De hecho, ha sacado ciertas leyes que son papel mojado y que al final, pues eso, es una tirita en un barco que se hunde. Y la Comunidad de Madrid lleva gobernando Madrid, ¿cuánto? 40 años, 30 y pico años, y también tiene un montón de dinero, tiene un montón de prerrogativas, tiene un montón de condiciones y de cosas que puede hacer, y nadie está haciendo nada, porque aquí lo único que interesa es enriquecer a los ricos, porque al final la vivienda es un negocio multimillonario. De hecho, no es casual que cada vez haya más grandes empresas, fondos de inversión, que llegan aquí y meten miles de millones en comprar viviendas para especular, para sacar rentabilidades brutales. ¿A costa de qué? Pues del sufrimiento de la gente. Y quería preguntarte, ¿tú se te ocurre alguna medida que podría ayudar? Sí, en primer lugar, hacer cumplir la Constitución, que se llenan la boca de Constitución, todos, y nadie la cumple, solo la cumplen para el beneficio de los ricos. En segundo lugar, tenemos la Sareb, rescatada con dinero público. ¿Y por qué las casas públicas de la Sareb rescatadas con dinero público son privadas y se especula con ellas? Todas esas viviendas para nosotros. En segundo lugar, habría que expropiar terrenos que no se usan, terrenos vacíos en las grandes ciudades, habría que expropiar a los grandes bancos que tienen casas vacías. Cualquier vivienda vacía en las grandes ciudades debería ser puesta en alquiler público, por ley, y luego construir vivienda pública, por supuesto. Vivienda pública de verdad, no vivienda pública a 300.000 euros, como hacen a veces con los planes estos. Es decir, al final se trata pues de volver los precios a un nivel lógico y que la gente pueda alquilar. Yo qué sé, tú tienes ciudades como Viena, si no me equivoco, u otras grandes ciudades europeas, que los precios son incluso más baratos que en Madrid, con salarios doble o el triple de los de Madrid. ¿Por qué? Porque hay mucha vivienda pública que tiene el ayuntamiento, que la pone en un alquiler barato, y si tú tienes cientos de miles de vivienda pública en un alquiler barato, pues evidentemente bajan los precios del mercado. Entonces, cualquier persona que quiera ganar dinero especulando con la vivienda se tiene que adaptar a unos precios más baratos porque le hace competencia el ayuntamiento. Y la última pregunta, se está hablando de la huelga de alquileres como medida. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no? Por supuesto. De hecho, si no recuerdo mal, llevó una huelga de alquileres hace mucho tiempo, creo que en Barcelona, en los 20 o en los 30, no recuerdo exactamente, y fue una medida muy contundente para bajar los precios. Porque es que al final, el mercado de la vivienda, aunque hay mucho pequeño propietario, hay mucha gran y mediana empresa, el mercado de la vivienda al final es un monopolio. ¿Por qué? Porque todo el mundo fija los precios. De hecho, Idealista al final, que es un portal que unifica a todos los alquiladores o a todos los vendedores y les pone el mismo precio. Al final eso es un monopolio. Y entonces, si la gente que alquila, que está sola, que son 1, se unen, también pueden imponer su monopolio.
Porque al final los empresarios están imponiendo un monopolio que se supone que de hecho no es muy legal pactar precios, se supone que hay leyes antimonopolísticas, pero claro, al final eso solo lo aplican cuando interesa. Entonces, si toda la gente que tiene una vivienda se juntara y de repente en Madrid tuviera 200.000 personas que dijeran 1.200 euros es un robo, yo te voy a pagar 500 que es lo justo, o 600. Y pagaran una renta justa, una renta que permita al casero, evidentemente, no arruinarse, o lo que sea, pero una renta que sea justa, una renta que a lo mejor había hace 8 años, porque es que hace 8 años eran los precios de Madrid. Yo alquilaba en Madrid a 450 euros. Mi madre alquiló en Madrid una casa de 3 habitaciones en un Carabanchel a 550 euros. Entonces, pagar una renta justa. ¿De verdad te crees que los juzgados, la policía y demás podrían asumir, o los caseros podrían asumir, meter a 200.000 personas, denuncias, juicios, tal cual? Colapsaría todo. Y los caseros tendrían que pactar, al final, como ocurre con todo. Que nos están robando y o si no ponen ellos un precio justo, pues tocará a la gente organizarse para poner un precio justo. Si el gobierno no hace nada, pues yo qué sé, habrá que hacer algo. ¿Por qué has venido? Bueno, estoy aquí porque yo, como cientos de miles de personas más, especialmente la gente joven, sufrimos una situación que es absolutamente inaguantable, ¿no? O sea, estamos hablando de que los alquileres se llevan más del 75% de nuestros salarios, por lo tanto trabajamos para que otros se lucren por un derecho que tendría que ser accesible, mínimo y básico, y entonces estamos aquí porque no aguantamos más y porque no hay salida individual, solo colectiva. Y quería preguntarte, ¿quién crees que tiene más responsabilidad, el Gobierno central o la Comunidad de Madrid? Aquí en Madrid, te digo el caso de Madrid. Bueno, yo sobre todo creo que el problema es un sistema económico que lo que hace es especular con un bien que debería ser público. Y en esa lógica, ambos fuerzas gubernamentales entran en el juego. Evidentemente, el Partido Popular tiene mucho más conexiones pues con los fondos buitres, con la capa social de rentistas, que además en Madrid tiene mucha fuerza y defiende sus intereses abiertamente, pero hay que decir que el Gobierno central, lamentablemente, en vez de hacer una política de izquierda y en defensa de quien supuestamente dice representar, que somos la clase trabajadora, está haciendo también una política en defensa de la patronal de la vivienda, de los bancos y de los fondos buitres. Por lo tanto, para nosotros la responsabilidad es absolutamente compartida. Me alegra que digas eso porque yo pienso exactamente igual. Te quería decir, ¿qué soluciones propones tú? ¿Tienes alguna solución que se te ocurra? Sí, yo en concreto lo que creo es que la vivienda no puede estar en manos privadas, igual que la sanidad, igual que la educación tiene que ser pública, todos tenemos que tener derecho a una vivienda y por lo tanto lo que hay que hacer es expropiarle las viviendas a los bancos, a los fondos buitres y a la gente que vive de la renta, porque eso no es un trabajo, no se puede vivir de absorber más de la mitad del salario de las personas que trabajamos simplemente para enriquecerse sin aportar nada a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, hay que expropiar esta vivienda y la vivienda tiene que ser un bien público y tiene que controlarse socialmente a través del Estado y repartirse en función de las necesidades de cada cual. ¿Alguna medida más o dirías que con eso es suficiente? Yo creo que esa es fundamentalmente la medida que podría solucionar el problema que estamos viviendo. Vale, pues aprovecho para preguntarte. Ahora se está hablando de la huelga de alquileres, dejar de pagar el alquiler. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es una buena idea? Yo creo que sí, porque lo que necesitamos es obligarles, o sea, todo lo que pidamos y exijamos no va a caer del cielo. Sabemos que nos enfrentamos a un poder económico que tiene muchas fuerzas y que tiene muchas patas en los medios de comunicación, presionando al gobierno, y lo único que puede contrarrestar eso es el poder inquilino y tenemos que golpearles, que es donde duele, que es de donde les duele, ¿no? Que es de toda la masa de dinero que sacan a través de especular con la vivienda, ¿no? Y por lo tanto hay que ir hacia la huelga de alquileres. ¿Por qué has venido? Pues porque estoy bastante de acuerdo con las reivindicaciones del sindicato de inquilinas, que piden fundamentalmente regulación para impedir que el mercado de la vivienda se convierta en algo inaccesible para la gente, ya no solo la gente joven, sino para todo el mundo. Y una pregunta, porque la gente está diciendo, ¿de quién crees que es más culpa aquí en Madrid? ¿Del Gobierno central o de la Comunidad de Madrid? Porque es una transferencia que está transmitida. De todos los que tengan competencias sobre ello. Desde luego la Comunidad de Madrid tendrá buena parte de culpa, pero también el Gobierno central es responsable de que la totalidad de la ciudadanía, viva donde viva, en la comunidad en la que viva, tenga acceso a una cosa tan elemental como es la vivienda. Yo creo que nadie está exento de responsabilidad, nadie que esté en política está exento de responsabilidad en este asunto. O sea que estamos buscando que nos escuchen un poquito, porque la verdad es que la sensación es que nos están ignorando, ya que parece que es un clamor general, ¿no? Sí, y me parece que está guay que quede claro que es una reivindicación dirigida a todas las instituciones públicas y que por mucho que aquí haya mucha gente progresista y que el gobierno se identifique, digamos, también con esa terminología, el gobierno central, que también sepan que este grito va dirigido también a ellos. Me parece bastante interesante. Sí, a mí me gusta mucho que digas eso porque estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué pides tú? ¿Qué es lo que pedirías?
Regulación, fundamentalmente regulación, que el Estado ejerza y que se cumpla el ordenamiento jurídico como mínimo. Es como una cosa muy de mínimos, que la propia Constitución habla de la vivienda como un derecho y cuando deja de ser un derecho, el Estado tiene las herramientas o debería tenerlas para intervenir en el mercado y para hacer imposible que gente acumule viviendas, empresas acumulen viviendas cuando hay tantísima gente que no puede acceder a ellas. Creo que es una cosa tan de mínimos que da hasta cosa tener que insistir en ello. Y ya la última pregunta, se está hablando de la huelga de alquileres, de dejar de pagar el alquiler. ¿Tú qué opinas de esto? Me parece que es una medida que me generaba dudas hasta que he visto lo nerviosa que se ha puesto la gente que puede ser afectada, ¿no? Las grandes compañías, sobre todo de seguros, de alquiler y demás, que se pueden ver afectadas por esto. Me parece que es un buen indicador, lamentablemente para ellos, que se pongan así de nerviosos, porque por una vez vemos que se preocupan por la acción colectiva y por lo que pueda llegar a hacer la gente, que tiene mucho más poder del que seguramente cree. Me parece que es una medida un tanto extrema, pero que a veces en situaciones así hay que tomar medidas así. ¿Por qué habéis venido? Porque no aguantamos lo que está pasando con la vivienda, que la gente no tenga una casa para vivir. Sí, por supuesto, los hijos lo tienen muy complicado. Y quería preguntaros, ¿de quién creéis que es más responsabilidad aquí en Madrid? ¿Del Gobierno central o de la Comunidad de Madrid? 30% Gobierno central, el resto Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. ¿Súper apurado ahí ajustando el porcentaje? Bueno, él es el que está más metido, porque está apoyando a la FRAP, que es la Asociación de Vecinos, ¿no? ¿Cómo se llama? Por el tema de las viviendas de los pisos turísticos. Vale. ¿Y puede explicar un poco qué es lo que están haciendo, qué es lo que reclaman ahí, ya que le he cogido a usted, que nos lo explique? Bueno, hemos creado la FRAP, en colaboración con las distintas asociaciones, hemos creado puntos de información y de atención en los barrios para informar a los vecinos qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que pueden hacer para defenderse de la instalación de pisos turísticos en sus comunidades. Bueno, os deseo lo mejor de las suertes, la verdad. Y aparte de esto, que imagino luchar contra los pisos turísticos sería una medida que propondrías, ¿qué más medidas se te ocurren que puedan mejorar la situación actual de la vivienda? La creación de parques públicos por parte de las administraciones, pero sin que pierdan la calificación de suelo público en toda la vida. El entendido es ¿Lo mismo? El entendido es él. Y la última pregunta, se está hablando de la huelga de alquileres, dejar de pagar el alquiler. ¿Le parece una medida excesiva o está de acuerdo? No la comparto. No. ¿Por qué? Porque creo que no es el camino. ¿Y usted? ¿Le parece bien dejar de pagar el alquiler? Yo creo que no, porque corres un riesgo. Automáticamente entras a ser visto como un impago que pueden ir a por ti, o sea que no creo que sea la solución. No creo que sea la solución, francamente. Bien es cierto que las soluciones son muy difíciles ahora y lo que ocurre es que, aunque hay mucha gente aquí, falta muchísima más. ¿Por qué has venido? He venido por defender mis derechos, también para defender los derechos de todos los ciudadanos. Creo que la vivienda no es una cosa que es que tiene que estar fuera del comercio, de todo tipo de lucro, porque hay mucha gente que vive en la calle, que no tiene acceso a una vivienda digna, y eso no me parece normal hoy en el 21 siglos, me parece totalmente indignos. Entonces por eso que estoy aquí, para intentar que los políticos entiendan esta problemática, que no es una pequeña problemática, es una problemática de cada día, de mucha gente. Veo que has dicho que los políticos entiendan el problema. Te quiero preguntar, ¿quién crees que tiene más responsabilidad, el Gobierno central o la Comunidad de Madrid? Creo que es una manera general de hacer la política, que sea en el nivel de la comunidad o del nacional, creo que hacer una política más o menos de la misma manera, que sí tienen que entender todos, porque la Comunidad de Madrid tiene su responsabilidad, pero también a nivel nacional, que ambas partes creo que tienen la responsabilidad de eso, sí. Y te quería preguntar, ¿se te ocurre alguna solución, algo que se podría hacer para mejorar el estado de la vivienda? Yo no soy especialista de todas estas cuestiones políticas, pero imagino que soluciones hay mogollón. Pero claro que hay que cambiar de paradigma, que lo vemos mucho en
de la visión financiera, capitalista, económica, la vivienda como un comercio, y esto habría que cambiar, pero de filosofía, de manera de vivir juntos. Yo creo que todo el hecho de seguir viviendo en una sociedad que el dinero vale más que las vidas humanas, yo creo que sí. Vamos a tener problemas para resolver este problema. Entonces sí, cambiar este modelo capitalista para que sea más humano y que el humano sea antes del dinero. Y la última pregunta, una de las medidas que se está hablando, que no has mencionado, es la huelga de alquileres, que es dejar de pagar el alquiler. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece excesivo o estás de acuerdo? No, yo creo que puede ser una solución para presionar a la gente, porque ahora imagino que la mayoría de las personas en la calle son las personas que tienen que pagar un alquiler, que los propietarios caseros, no sé si están, espero que hay unos, pero para presionar a un casero, para presionar toda la sociedad en general, no solo los políticos, creo que puede ser una buena solución, sí, yo estoy en favor. Y hasta aquí el vídeo de entrevistas de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, suscribiros, que tardáis 2 segundos y me echáis una mano, y así estáis atentos a nuevas entrevistas que haremos en la calle, porque vamos a salir a hacer muchas entrevistas. Y no olvidéis compartir el vídeo con cualquier persona que le pueda interesar. Y como digo siempre, gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!